aquí procederé a mostrar mi desarrollo de lo que es la prueba de SQL. Entonces, bueno, aquí me adelanté un poquito, ya tengo creada la base de datos de la prueba. Entonces voy a Table Query Tools. Aquí inserto un poco todo lo que ya tenía trabajado de antes. Vamos por parte. Entonces tenemos revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente respecto a las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Entonces procedimos a crear la tabla de datos de películas, luego la de tags, luego creamos una tabla de películas y tags. Bueno, después tenemos la pregunta 2, inserta 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda debe tener 2 asociados. Entonces, acá añadimos las 5 películas. Añadimos los 5 tags. Y aquí añadimos a la tabla películas tags lo solicitado, ¿verdad? Que fueron la primera la primera película debe tener 3 tags asociados y la otra debe tener 2. Entonces, película 1 tag 1, película 1 tag 2, película 1 tag 3, película 2 tag 1 tag 5, perdón, película 2 tag 3. Ahí se responde lo solicitado. Entonces, tenemos la pregunta número 3, cantidades de tags que tiene cada película, y si una película no tiene tags debe mostrar 0. Entonces, aquí vamos. Ahí está correcto, ¿no? Película 1, película 2, 3, 2 y 0, 0, 0 para las demás. Crear las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Entonces aquí creamos la tabla preguntas, usuarios y respuestas. Vamos una por una. Perfecto. Usuarios y respuestas, ¿cierto? Con sus claves foráneas y referencias a las tablas usuarios y preguntas con sus campos ID. Perfecto. Entonces agregamos 5 usuarios y 5 preguntas. Vamos con los usuarios ingresados correctamente. Vamos con las preguntas ingresadas correctamente también. Bueno, aquí tenemos este desglose de solicitudes en la pregunta número 5. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Las otras 2 preguntas deben ser respuestas incorrectas. Entonces aquí tenemos el desglose de la solicitud. Y está perfecto. Entonces tenemos la pregunta 6, cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Entonces tenemos el ID del usuario y cantidad de respuestas correctas. Luego la pregunta número 7, por cada pregunta en la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente?
Tenemos cantidad de usuarios y de la pregunta y pregunta 1. Pregunta número 8. Implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación del borrado del borrando el primer usuario. Entonces sí, vamos con nuestro primer drop con state. Perfecto. Luego vamos con nuestro borrado en cascada. Se ejecutó correctamente. Y aquí con esto procedemos a borrar el primer usuario correctamente. Y en la pregunta número 9 nos pide añadir una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años a la tabla a la base de datos. Entonces aquí tenemos nuestro alter table, ¿cierto? Con nuestro check de mayor igual o 18. Se ejecuta correctamente. Y luego tenemos altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Entonces tenemos alter table, la tabla de usuarios, añadimos la columna email, varchar 255 y va a ser con restricción de ser única. Entonces procedemos a ejecutar. Se ejecuta perfectamente. Vamos a hacer un pequeño chequeo. Entonces correctamente el primer usuario ha sido eliminado y se añadió la columna email como se solicitó en el ejercicio. Bueno, y eso sería básicamente. Saludos, muchas gracias.